¿Cómo están, alumnos? Buenas, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Agustina Guadalupe Burgos, ¿está? Gisela Castro, ¿está? Gisela Castro, creo que acaba de entrar. Y Agustina también. Ya están las notas que faltaban de los alumnos. ¿Quién más? Valentina Molina. Valentina Molina no está. Y Emiliano Aguirre. Emiliano. Bueno, son los chicos que habían preguntado en el foro. Faltaba una hoja a las notas, así que ya están la totalidad. ¿Alguien más rindió el recuperatorio de los presentes? ¿Nadie más, chicos? Bien, ya están las notas del recuperatorio y de la promoción. No sé si alguno de los chicos que está para la promoción está presente. Yo, profe. Sí, profe, yo. Muy bien, ya están publicadas las notas, la verdad no me fijé, pero ya están publicadas, ¿sí? Sí, profe, sí la vimos, gracias. A ver, ¿le fue bien? Sí, aprobé con 8. ¿Y Agustín? También, profe, aprobé con 9. Qué bueno, me alegro que sigan en carrera y a los, bueno, al resto de los chicos, bueno, Camila ya vio, así que me alegro que le haya ido bien. Trabajo práctico número 11. Servicios personales en relación de dependencia. ¿Quién hizo las prácticas de este trabajo práctico? Yo las hice. Gabriela, Ezequiel también. ¿Qué significa ver servicios personales en relación de dependencia? ¿Quién trabaja de los que están acá? ¿Alguno? Todos están estudiando. Bien. ¿Quién vio alguna vez lo que se llama un recibo de sueldo? ¿De algún familiar, de algún hermano, de algún amigo?
¿Nadie vio un recibo de sueldo? Yo sí lo vi, profe. ¿Sí? ¿Y qué refleja un recibo de sueldo? ¿Qué viste que contenía? ¿Cuándo les dan un recibo de sueldo? ¿Qué creen? Cuando nos pagan el sueldo, entonces queda constancia de que recibimos el sueldo y figura, si no me acuerdo mal, figura, bueno, el sueldo que sería el sueldo bruto, restando las contribuciones patronales, el aporte sindical, y no me acuerdo qué otro aporte más había. Muy bien, exactamente, Gabriela. ¿Y ese sueldo, en concepto de qué lo obtiene el trabajador? En concepto de haber trabajado, ¿verdad? ¿Sí? Alguien que ha trabajado para un empleador, ¿sí? Va a recibir su salario o su sueldo. Y la constancia que acredita, ¿sí? Cuánto se le está pagando por el trabajo prestado se genera en el recibo de sueldo. Y ustedes van a ver que también hay diferentes conceptos que aparecen en el recibo de sueldo. ¿Sí? Porque además del sueldo que cobra el empleado, ¿qué otros aportes y contribuciones aparecen? Que son los que mencionó su compañera. Entonces, fíjense que en las tareas preactivas nos dice que de la bibliografía propuesta completar el siguiente recibo de sueldo según los datos que se detallan a continuación. ¿Qué datos tenemos acá mencionados en las tareas preactivas? Entonces, partiendo de que un recibo de sueldo es aquel documento que acredita, ¿sí?, toda la información que recibe el empleado del empleador. Entonces, fíjense que aparecen los datos de quién, del empleador. ¿Quién es el empleador? Bulonera La Tuerta. ¿Cómo? A ver. El empleador es el dueño de la empresa, ¿verdad? Bulonera La Tuerta. Puede ser una empresa, puede ser, sí o sí tiene que ser una empresa, un empleador, o puede ser una persona humana. Una persona humana. Una persona humana también puede ser. También puede ser, ¿sí? Entonces el empleador es aquel que recibe el trabajo ¿de quién? Del empleado. Del empleado, correcto. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el empleador? ¿Es el que recibe el cobro del sueldo o el que paga el sueldo? El que paga. El que paga el sueldo. El que paga el sueldo, correcto, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el nombre del empleador, ¿sí? Y el quit del empleador. Tenemos el domicilio también del empleador. Y fíjense que luego aparece el nombre y apellido de quién ahora. Del empleado. Del empleado. Que en este caso el empleado es el que genera el trabajo, ¿sí?, para el empleador, y en este caso el que va a recibir el salario. ¿Qué otros datos aparecen también mencionados acá en las tareas preactivas? El quit del empleado. El quit del empleado, ¿sí? Fíjense que hay un código único de identificación laboral que significa quit, ¿sí?, del empleado. Fíjense, fecha del último depósito. ¿Qué creen que es eso? La última vez que se le pagó. Muy bien, exactamente. La última vez que se le pagó, ¿sí? Periodo del recibo de sueldo. ¿Cuál es el periodo del recibo de sueldo? O sea, el mes en el que le paga, el que está transcurriendo donde él está trabajando, que se le va a pagar. Fíjense, fecha del último depósito, el 5 de octubre del 2020. Ese depósito, sí, que se hizo en octubre, ¿qué periodo fue el que el empleador pagó y que el empleado recibió?
Corresponde al periodo de septiembre del 2020. Exactamente, ¿sí? Fíjense que tenemos el periodo de septiembre y ¿cuándo lo paga? ¿Antes de haber trabajado o después de haber trabajado? Después. 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 Y acá dice cómo lo pagó. ¿Se lo pagó en efectivo o con qué lo pagó? ¿En cuenta corriente? Exactamente, ¿sí? En una cuenta sueldo, que normalmente son cajas de ahorro, ¿sí? Y fíjense qué otro dato aparece. La categoría. La categoría, ¿sí? Fíjense que acá, dentro de los datos, tenemos que Juan Ordóñez, ¿sí? Es un empleado que está rubricado dentro de la categoría administrativo A. ¿Qué creen que sirve la categoría? ¿Para qué servirá? O sea, en la parte del monotributo, están también por categoría y te ponen, o sea, se paga determinada categoría dependiendo del monto de plata que cobres, una cosa así. Muy bien, pero acordate acá el monotributo, ¿sí? Es una modalidad, ¿sí? De tributo, ¿sí? De un impuesto. Es un tipo de registración dentro de los impuestos al fisco nacional. Sin embargo, acá, ¿qué estamos hablando? De un recibo de sueldo, de cuando un empleador, ¿sí? Recibe el trabajo, ¿sí? De un empleado y le paga un salario. En este caso, la categoría es la que va a indicar cuánto se le va a pagar a ese empleado. ¿Se entiende? Entonces, en virtud de la tarea que realiza el señor Juan Ordóñez, ¿sí? Se lo registró dentro de la categoría de administrativo A. Con lo cual, dentro del sindicato donde está inscrito Juan Ordóñez, la categoría de administrativo A es la que le va a decir, ¿sí? Cuánto va a recibir Juan Ordóñez y cuánto la bulonera le va a pagar por sus servicios. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Fíjense que tenemos la fecha de cuándo ingresó también el señor Juan Ordóñez. ¿Que cuándo ingresó? El 1 de agosto. El 1 de agosto. Es decir, ¿cuánto antigüedad tiene? ¿Llega al año o no llega al año? No, todavía no. Todavía no. Todavía no, porque ¿cuánto tiempo pasó? 2 meses. Correcto. Fíjense que hay un número de legajo, ¿sí? Que seguramente la bulonera deberá, si toma un orden correlativo, tiene 2.850 empleados. Entonces, el número de legajo de Juan Ordóñez es ese número, ¿sí? Periodo que va a liquidar. ¿Qué estamos liquidando? ¿El mes de octubre? El mes de octubre. ¿Por qué? Porque septiembre ya lo cobró o no. Sí. ¿Y cuándo creen que va a cobrar octubre? En noviembre. Muy bien. Fíjense que acá ya nos dice que para ese periodo hay un sueldo básico para la categoría de administrativo A. ¿Que cuánto es? De 44.000. De 44.000, exactamente. ¿Sí? También nos dice que hay unas horas extras que hizo Juan, ¿sí? Normalmente en los sindicatos y la ley laboral le indica, ¿sí? Cuánto es el máximo de horas que puede trabajar en un horario normal, ¿sí? Que ¿cuántas horas a la semana creen que es? 8 horas. 8 horas diarias. 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿sí? Si se pasan de esa cantidad de horas, normalmente se liquida lo que se llaman horas extras, que acá nos indica que se le tiene que liquidar 6.200 pesos de horas extras, ¿sí? Pues son 6.200 por cada hora extra, ¿verdad? Acá nos dice la totalidad ya. 6.200 es el total de las horas extras. Después tenemos haberes no sujetos a aportes, ¿sí? 4.800 pesos, que ya vamos a ver qué significa. Tenemos la jubilación, que es un 11%,
Después tenemos el Instituto Nacional de Seguridad Social, de Jubilaciones y Pensiones, que es el 3%, la obra social otro 3% y la cuota sindical un 2%. Todo Luego eso. También contribuciones patronales. ¿Cómo? Que en el cuadro faltaba agregar las contribuciones patronales porque estaba solamente hasta aporte de cuota sindical. Sí, falta agregar, no sé si ustedes no lo ven. A ver, creo que sí se ve, acá lo veo, contribuciones patronales 31%. En el cuadro no está, profe. Sí, pero en el cuadro en el que tenemos que llenar no estaba la parte de contribuciones patronales. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ahora, lo que necesitamos, la tarea predictiva lo que nos pide, ¿sí? Acá tenemos lo que ustedes, si el día de mañana empiezan a trabajar para una bulonera, por ejemplo, van a recibir por su trabajo un salario, ¿sí? Y ese salario se va a ver reflejado en un recibo de sueldo. Vamos a ver si le comparto pantalla. A ver, díganme si lo ven. Básicamente lo que tienen acá es un recibo, ¿sí?, de sueldos. Fíjense, los primeros datos, el dato del empleador, ¿ya lo tenemos o no? Sí. Fíjense que el encabezado, ¿sí?, son todos los datos en lo que respecta a quién. Al empleador. Al empleador. Y tenemos el nombre del empleador, que en este caso sí es una sociedad, ¿verdad? Disculpe, ¿podría hacer con un poquito de pantalla? Vamos a ver. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. Entonces, los primeros datos son del empleador, que tenemos el nombre, que en este caso sí es una sociedad, el quit del empleador, domicilio del empleador, fecha del último depósito, ¿sí?, el periodo que estamos del último depósito y el lugar donde se va a acreditar el sueldo. Todos esos datos son los que teníamos dentro de la consigna, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros datos aparecen luego del empleador? Los datos del empleado. Los datos del empleado, ¿sí? Porque el empleador puede tener más de un empleado o no. Sí. Muy Sí. bien, entonces, ¿este recibo de sueldo de quién es? Del empleado. ¿Y quién era? Juan Ordóñez. Muy bien. Tenemos el quit, la categoría, ¿sí? No de monotributo, acá no tiene nada que ver el monotributo, sino es la categoría con la cual se va a determinar el sueldo básico de Juan. El mes que estamos por liquidar, que es octubre del 2020, y tenemos la fecha de ingreso. ¿Para qué creen que ponemos la fecha de ingreso? Para después, porque es cuando empezó a trabajar en blanco, digamos. Después va para su jubilación, para ver los años de aporte a la sociedad que tuvo. Exactamente, sí, o la antigüedad, porque también se pagan un porcentaje por cada año de antigüedad, ¿sí? Entonces el que te determina también cuántos años lleva para ver cuántos días de vacaciones le corresponden, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos luego 1, 2, 3 y 4 columnas.
La primera columna, ¿qué tenemos aquí? Conceptos de sueldos, horas extra, haberes. Horas. ¿Y qué es todos esos conceptos? Serían las... O sea, el detalle de lo que se está pagando. Es todo lo que está recibiendo el empleado, exactamente. ¿Sí? El primer concepto es el sueldo básico. El sueldo básico que tenemos que poner, ¿de qué depende? De la categoría en la que esté. De la categoría. Porque creen que el administrativo A va a ser igual que el administrativo B, va a cobrar lo mismo. No, puede cobrar No más. son de... Puede cobrar diferente, exactamente. ¿Sí? Tenemos el dato de cuánto cobra de sueldo básico. 44.000. 44.000 pesos. ¿Sí? Pero fíjense que tenemos otras 3 columnas. Haberes sujetos a aportes, aportes propiamente dicho, y haberes no sujetos a aportes. ¿Dónde creen que el sueldo básico se completaría en este recibo de sueldo? Haberes los aportes. ¿Y qué significa que tenga haberes con aporte? Que sobre ese sueldo se tendría que sacar el porcentaje de los distintos aportes que tiene que realizar. Muy bien, fíjense que acá tenemos aportes jubilatorios del Instituto Nacional de Seguridad Social y Jubilación y Pensiones, de la obra social y de la cuota sindical, ¿sí? Entonces, fíjense que estos aportes, que son un porcentaje sobre los haberes sujetos a aportes, ¿sí? Entonces, este 11%, este 3 y este 2, se van a calcular ¿sobre qué? Sobre los haberes sujetos a aportes. Y el sueldo básico es un haber sujeto a aporte. ¿Bien? Entonces, por eso se determina o se lo pone como un haber sujeto a aporte. Las horas extras, ¿son sujetas a aportes o no? No. Sí. Son sujetas a aportes, correcto, ¿sí? Pero fíjense que acá también cobraba otro dinero, que era 4.800 pesos, pero que nos aclara que no son sujetos a aportes. Entonces, ¿dónde va a ir? Haberes los aportes. Muy bien, Eso de los exactamente. haberes no sujetos a aportes, el profe Alanís lo explicó en la teoría del viernes. ¿Qué les dijo el profe Alanís? Nos dijo que es un acuerdo entre las empresas y el sindicato que respalda a cada empleado, y se le da, sería algo así como un tipo bono, de donde no se sacan parte para los aportes. Exactamente, entonces, cuando calculemos estos aportes, ¿vamos a tener en cuenta estos 4.800? No. No, Correcto, muy bien. Y ahora, si tenemos que calcular el 11% para los aportes jubilatorios, ¿cómo lo calcularían? Sumando las horas del sueldo básico más las horas extra. extras queda 50.200. Entonces, ¿qué hicieron? Sumaron 44.000 pesos más 6.200, ¿y cuánto le daba? 50.200. Muy bien, entonces, haberes sujetos a aportes son 50.200. Y el 11% de ese dinero, ¿cuánto es? 5.522. ¿Y qué estamos determinando ahí? Un. Aporte, Aporte jubilatorio. Entonces, ¿dónde iría? en la parte de aporte. Aporte. Muy bien. De esos 50.200, el 3%, ¿cuánto sería? 1.506. 1.506. Y el 2%, 1.004. 1.004. muy bien, exactamente. ¿Sí? Ahora, con estos datos, ¿qué puedo obtener ahora? El neto a cobrar. El neto Ustedes van a cobrar. escuchar normalmente lo que se llama el sueldo de bolsillo o el sueldo en mano, ¿sí? ¿Qué significa eso?
Profe, el nos sueldo, falta el la sueldo que queda después de haber descontado los aportes. Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando le dice el sueldo que usted va a cobrar como administrativo A, ¿sí? Va a ser de 44.000 pesos. ¿Significa que ustedes van a recibir esa plata en mano o no? No, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? las horas extra y los aportes. Exactamente, ¿sí? Entonces, a ver si alguien puede calcular cuánto, ¿sí?, reciben de sueldo neto a cobrar. Profe, Sí. ¿qué se hace con las contribuciones patronales? ¿Y qué creen? ¿Las recibe o no las recibe? ¿Vieron la teoría ya de sueldos y jornales? Sí, las contribuciones patronales irían en la parte de haberes no sujetos a aportes. Sería el sueldo neto, sería 45.462. ¿Y cómo obtenés eso? O sea, son los 50.200 menos los aportes más los 4.800, ¿verdad? Correcto, exactamente, ¿sí? Mi sueldo de bolsillo o neto a cobrar sería los haberes sujetos a aportes, 50.200. A esos 50.200, ¿sí?, que es por el básico más las horas extra que hicimos, le tenemos que restar todos los aportes, ¿sí? Que estos aportes van destinados a cada uno de estos conceptos, ¿sí? Sí. ¿Cuánto sumaba? 9.538. Exactamente, ¿sí? Y acá tenemos que tendríamos que cobrar 40.662 pesos. ¿Pero qué tenemos también? Un haber no sujeto a aporte. Exactamente, tenemos 4.800 pesos, ¿sí?, de haberes que recibimos, pero que no están sujetos a aporte. Lo que nos da lugar, ¿sí?, a tener un neto a cobrar de 45.462 pesos. ¿Sí? Este recibo, generado el 5 de noviembre del 2020, ¿para qué periodo? Para el mes de octubre. Para el periodo de... En octubre, ¿sí?, el periodo de octubre lo voy a recibir en noviembre, y donde el trabajador firma en conformidad de que ha recibido de su empleador ese dinero. ¿Dudas hasta acá de el recibo de sueldo? Ninguna. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, la bulonera que tiene que llevar asientos contables y contabilidad debe registrar este hecho económico. Sí. Y que hemos visto que se realiza, ¿sí?, cuando tenemos un resultado negativo. ¿Qué hay que hacer? Un Balance. Devengamiento. Un devengamiento, correcto. Entonces van a ver que se tiene que devengar, ¿sí?, los sueldos. Entonces, estos conceptos, fíjense en el ejercicio número 1, van a determinar o van a tener variaciones patrimoniales y efectos en el patrimonio neto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces el ejercicio 1 es el que nos va a ayudar, ¿sí?, a determinar las variaciones patrimoniales y los efectos en el patrimonio neto de cada uno de los conceptos que figuran en un recibo de sueldo. El ejercicio 1 nos dice que la empresa o la sociedad Yudin se dedica a la compraventa de artículos de limpieza.
Cierre ejercicio el 30 de noviembre del 2020. Nos dice que el 1 de diciembre del 2019 realizó el trámite de alta temprana en AFIP para el señor Santiago Dávila, que tiene una categoría de vendedor tipo A. Tiene jornada completa de trabajo y según el convenio colectivo número 130 que se aplica a la actividad, tiene una remuneración básica de 45.000 pesos mensuales. ¿Qué datos tenemos acá? La fecha de cierre. ¿Qué nos dice, qué nos está diciendo acá este enunciado? El sueldo básico. Nos está diciendo que la sociedad Yudin, ¿sí?, contrató al señor Santiago Dávila el 1 de diciembre, ¿sí?, del 2019, en virtud de la categoría de vendedor A. ¿Sí? Nos dice que trabaja en una jornada completa y que según ese convenio colectivo, la categoría de vendedor A recibe una remuneración básica de 45.000 pesos. Nos dice, realizada la liquidación de sueldo correspondiente a noviembre del 2020, se detallan las siguientes novedades. Tenemos un sueldo básico, ¿sí?, por la categoría vendedor A de 45.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Podría acercar un poquito la pantalla? ¿Qué significa que tengamos un sueldo básico de 45.000 pesos para Santiago Dávila? ¿Es que todavía no están restados los aportes? Pero acá la pregunta que nos hacen es, nos piden las variaciones y determinar variaciones patrimoniales de los conceptos vinculados a la liquidación de sueldo. El primer concepto es el sueldo básico. Que tenemos un pasivo. Después nos pide efectuar la registración contable en el libro diario de Yudin, de la liquidación de sueldo y de las contribuciones patronales. Nos dice que registremos el pago de sueldo a través del Banco Patagonia el día 4 de diciembre. Y después nos dice que registrar el pago del formulario 931 y de la cuota sindical, ambos con débito bancario de la cuenta corriente Banco Patagonia. Vamos a empezar con el punto A, que nos pregunta cuáles son las variaciones patrimoniales de los conceptos vinculados a la liquidación de sueldo. Todos estos conceptos que tenemos acá, ¿qué son? Conceptos de la liquidación de sueldo. ¿De quién? De Ayudín para su empleado. Exactamente. Entonces, si hablamos de un sueldo básico para Ayudín, ¿sí?, para la empresa Ayudín, ¿tiene una variación patrimonial? ¿Cuáles eran las variaciones patrimoniales? Activo que aumenta, activo que disminuye. Pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Y este sería un pasivo que aumenta. Un pasivo que aumenta. Este sería un pasivo que aumenta. Resultado negativo puede ser. Es un resultado negativo, exactamente, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo se devenga el sueldo. En este caso, el sueldo básico, ¿sí?, en esta liquidación de haberes ya determina el resultado negativo. La antigüedad, fíjense cuándo había empezado Santiago Dávila a trabajar. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre del 2019. Y si estamos liquidando el mes de noviembre del 2020, ¿llega al año o no? No. No. Muy bien, entonces en este caso no tiene, ¿sí?, una antigüedad, con lo cual
¿Hay variación patrimonial o efecto en el patrimonio neto? No. No. No, ¿verdad? Porque no se liquida la antigüedad porque todavía no le corresponde. Ahora, hay otro concepto que se llama presentismo. ¿Qué creen que es ese concepto? No haber faltado. Muy bien, no haber faltado, ¿sí? Significa que tuvo una asistencia perfecta en este mes. Y fíjense, por esa asistencia se le otorga ¿un qué? Un bono. Una Un bonificación. haber, ¿sí? Y es saber qué creen, ¿es remunerativo o no remunerativo? No remunerativo. En este caso, ¿sí? Fíjense, son haberes sujetos a aportes, ¿sí? Estos conceptos que tienen acá son haberes sujetos a aporte. ¿Qué significa que son sujetos a aporte? Que eso luego se va a sumar con el sueldo básico y se lo va a ir descontando con los aportes que haga. Son aquellos conceptos, ¿sí?, que van a determinar, ¿sí?, o se van a tener en cuenta para determinar los aportes. ¿Cuáles son los aportes? Jubilación, obra social, pensión y cuota sindical. Exactamente, ¿sí? Este presentismo para Ayudín SRL es un efecto en el patrimonio neto por un resultado negativo. ¿Qué pasa con los aportes? Fíjense, este monto de el total de haberes sujetos a aportes. Es un resultado negativo. Es un resultado negativo, ¿sí? Es la suma de qué? El sueldo más el presentismo. Muy bien. Y ahora estos aportes, ¿qué representan para Ayudín? Un pasivo que aumenta. Exactamente, ¿sí? Son esta plata, ¿sí?, se la sacó al empleado, ¿sí? Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarla a través de ese formulario 931 que se menciona en el ejercicio, con lo cual es una deuda que tiene Ayudín, ¿sí?, porque debe depositarla a través de ese formulario 931. Luego aparece la figura de un adicional no remunerativo. ¿Se acuerdan este? Sí, profe. También sería un resultado negativo. Exactamente. También corresponde a un resultado negativo. ¿Sí? Ahora fíjense, este haber no remunerativo, ¿se toma en cuenta para el cálculo de los aportes? No, profe. Estos 5.362, ¿de dónde vienen? El porcentaje del sueldo más el presentismo. De el total de haberes sujetos a aportes, ¿verdad? Sí. Y ahora, el sueldo neto a pagar, en este caso, ¿qué sí, ahora qué representa? Un pasivo que aumenta. En este caso, ahora sí, es un pasivo que aumenta, ¿sí? Y estas contribuciones patronales, ¿qué son? ¿Serían un pasivo que aumenta y también un resultado negativo? Exactamente, ¿sí? En este caso representan un pasivo que aumenta, ¿sí?, y un resultado negativo. En el siguiente punto
cuando nos pide efectuar la registración contable en el libro diario de esta liquidación, ¿sí? Y de las contribuciones, vamos a poder observar, ¿sí? Esta variación patrimonial y este efecto en el patrimonio neto. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá, chicos? Fíjense que empezamos con un modelo de recibo de sueldo, ¿sí? Donde pudieron ver que hay conceptos, ¿sí? Que se le paga al empleado, y estos conceptos son sujetos a aportes. Luego aparecen los aportes propiamente dicho, que son un porcentaje de ¿qué? De los haberes sujetos a aporte. De los haberes sujetos a aporte. Y había otros conceptos que también recibía el empleado, pero que no eran tenidos en cuenta a la hora de ¿qué? De sacar el porcentaje de los aportes. Exactamente. Y por último teníamos cómo llegamos al sueldo neto a cobrar o al sueldo de bolsillo, que cómo se calculaba. El sueldo sujeto a aporte menos los aportes más el haber no sujeto a aporte. Fíjense esto, los aportes, ¿sí? ¿Están dentro del recibo de sueldo? Sí. Sí. ¿Las contribuciones patronales están dentro del recibo de sueldo? No. No. No, ¿verdad? ¿Lo ven acá? No. Ese 31%, fíjense, va por fuera. Todos estos conceptos que tiene acá son del recibo de sueldo y las contribuciones patronales son por fuera. ¿Sí? ¿A cargo de quién están los aportes? De la empresa. Del Del empleador. ¿Quién lo está pagando a los aportes? El El empleador. O sea, ¿Seguro? se descuentan del sueldo del empleado. Porque se descuentan de su sueldo. Si se descuenta del sueldo del empleado, ¿a cargo de quién están los aportes? Del empleado. Empleado. El empleado, exactamente, sí, porque fíjense que no estoy recibiendo 50.000 pesos, estoy recibiendo menos, ¿verdad? Sí. Pero ese dinero, 9.000 pesos, ¿a dónde van? Aporte jubilatorio y demás. Exactamente, pero este dinero que el empleador no me pagó, ¿sí? Se va a generar y se va a determinar luego para el pago de aportes y contribuciones, que ¿dónde se paga? En ese famoso y conocido 931. Y luego tenemos las contribuciones patronales, que es así, ¿a cargo de quién están? Del empleador. Acá Del los empleador. empleados. Exactamente. ¿Sí? Fíjense, el punto B nos pide que efectuemos la registración contable en el libro diario de la liquidación de sueldo y de las contribuciones patronales. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que registrar, chicos? Los movimientos que hubo en el recibo de sueldo. ¿Y qué movimientos hubo? Un sueldo básico. Un sueldo básico. ¿Y qué dijimos que era el sueldo básico? Un resultado negativo. Un resultado negativo, exactamente. ¿Sí? ¿Y qué cuenta contable creen que es la más correcta, clara, idónea y homogénea para representar Sueldos el sueldo básico? Sueldo pagado. Sueldos jornales. Sueldos y jornales. Sueldos y jornales, exactamente. ¿Sí? ¿Qué nos falta acá? El monto.
Y si es un resultado negativo, ¿va al debe o al haber? Al debe. A ver, perdón, debe. Al debe. Muy bien. ¿Y por qué valor? Por... ¿Sí? Fíjense, todos estos conceptos, sujetos a aporte, todos estos haberes, el sueldo básico, la antigüedad y el presentismo, forman parte ¿de qué? Del sueldo básico. Sueldo y jornada. Esto es la cuenta contable, ¿sí? ¿Qué más aparece que tenemos que registrar? El presentismo. El presentismo. ¿No está incluido acá el presentismo? Sí. Ah, sí, sí. ¿Sí? Dentro de la misma cuenta hemos calculado, ¿sí?, el sueldo básico y el presentismo como sueldo y jornales a pagar. ¿Y qué también estoy pagando? ¿Qué otro Adicional. resultado negativo tengo? El adicional no remunerado. Exactamente, entonces voy a tener otra cuenta que se llama adicional no remunerativo. ¿Por qué valor? 4.500. 4.500. ¿Van bien hasta ahí? Sí. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué asiento estamos generando? El sueldo del empleado. El devengamiento del sueldo. Cuando hacíamos el devengamiento, ¿qué aparecía siempre? El El resultado. resultado. Fíjense, al cierre del ejercicio, ¿sí?, el mes de noviembre, ¿qué terminó de hacer el empleado? De trabajar. Exactamente, entonces, ¿devengó la totalidad de su labor o no? Sí. Entonces, Sí. ¿qué se va a generar? El resultado negativo de ese hecho económico. Y tenemos que lo vamos a registrar en dos cuentas, en sueldo y jornales por 48.748, que es por el sueldo básico más el presentismo. Y luego tenemos en otra cuenta el adicional no remunerativo. ¿Qué aparecen también? Los aportes. Los aportes. Los aportes, exactamente, ¿sí? ¿Los aportes qué eran? Un Pasivo pasivo que aumenta. Pasivos que aumentan, pero teníamos aportes y ¿qué más? Como pasivo. Y la El sueldo contribución fijo a patronal. pagar y las contribuciones patronales. Y a ver, todos esos aportes y contribuciones, ¿cuáles son los que son homogéneos, que se pueden agrupar? Los que están del lado del empleado. O sea, los que paga el empleado. ¿Qué cuenta utilizarían? A ver. Aportes jubilatorios. Aportes y contribuciones a depositar. ¿Sí? Después tenemos otro concepto diferente que es, ¿sí?, los sindicatos a depositar. ¿Qué cosa? ¿Sí? Que fíjense que es parte de la cuota sindical. ¿Y qué más tenemos? Los sueldos a pagar. Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos sueldo a pagar como pasivo 43.986 pesos, que es esto, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y dónde iría esto? Un pasivo que aumenta. A la ver. El sindicato a depositar, ¿qué tenemos que depositar? 9.282 con 22.
Eso es la totalidad de los aportes, ¿sí? Acá lo que estoy registrando es simplemente lo que tenemos que depositar de sindicato. Sería 974,97. Correcto, exactamente, ¿sí? Y fíjense que los aportes y contribuciones a depositar, ¿cuánto daría? ¿Qué es la suma de qué? De la jubilación de los primeros 3. Exactamente, ¿sí? Entonces fíjense, estos primeros 3 los vamos a registrar en la cuenta de aportes y contribuciones a depositar. Por otro lado, porque es otro concepto, vamos a depositar o registrar sindicatos a depositar. Y por último, el último pasivo es sueldos a pagar, ¿sí? Que son estos. ¿Qué nos falta? Ya habíamos visto que teníamos que registrar como pasivo y como resultado negativo. Las contribuciones Patronales. ¿A cargo de quiénes son? a cargo del empleador. Y dijimos que íbamos a tener un resultado negativo y un pasivo que aumenta. ¿Por qué? Sí, porque se genera el resultado negativo por el devengamiento. ¿Sí? Y acá tenemos el pasivo, porque estos aportes y contribuciones a depositar, ¿sí?, los tiene que depositar ¿quién? La empresa. Muy bien, exactamente. ¿Sí? De aquí la respuesta de por qué es un resultado negativo y un pasivo que aumenta a la vez. ¿Se entiende? Sí. Bien, eso es lo que los asientos contables que se realizan cuando. En el devengamiento, fin de mes. Exactamente, ¿sí? Entonces, ahí a fin de mes hemos realizado el devengamiento. Y cuando genero el recibo de sueldo, ¿qué estoy generando? Una deuda. Estoy cancelando una deuda, ¿verdad? Porque es lo que estoy pagando. Sí. ¿Qué pasa entonces el día 5? Cancelo ¿Qué cancelo? la deuda con el empleado. Fíjense, nos dice registrar el pago de sueldo. Hasta acá, estos dos asientos, entonces estamos de acuerdo que hemos realizado el devengamiento de los sueldos y jornales, ¿sí?, y de las contribuciones personales. ¿Hasta ahí bien? Sí. Profe. Bien. ¿Qué pasa el día 5? Posterior al cierre. ¿Qué ocurre? Vayan al punto C del enunciado. Se registra el pago. Hay que registrar el pago del sueldo a través del Banco Patagonia. Muy bien. Entonces, si estoy generando el pago del sueldo, ¿qué estoy pagando? ¿Qué estoy cancelando? Sueldos a pagar. Estoy cancelando una deuda, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué voy a tener? Un pasivo que Pasivo disminuye sueldos. sería sueldos a pagar a Banco Patagonia cuenta corriente, que sería un activo que disminuye. Exactamente, ¿sí? Entonces, esa deuda que había generado por los sueldos, ¿sí?, a pagar, lo voy a cubrir ¿con qué?
con un activo que disminuye del Banco Patagonia, porque de la cuenta que tiene la empresa Yudin, ¿sí?, va a transferir, ¿sí?, 43.000 pesos por ese pasivo que estamos haciendo disminuir. Entonces, ¿ese asiento qué es? La liquidación. La liquidación del pago de sueldo, ¿sí? Entonces estoy pagando el sueldo que devengue ¿cuándo? El mes pasado. A fin, ¿sí?, el último día del mes pasado. Fíjense que al último nos dice registrar el pago del formulario 931 y de la cuota sindical, ambos con débito bancario de la cuenta corriente del Banco Patagonia el día 15 de diciembre. Entonces, acá, ¿qué hace? ¿Qué paga? El devengamiento de las contribuciones patronales. Y entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué estoy pagando? Los aportes y contribuciones a depositar. Muy bien, entonces, ¿qué voy a tener? Un pasivo que disminuye y un activo que disminuye en Banco Patagonia, cuenta corriente. ¿Quién puede mayorizar esta cuenta? A ver. 23.399.3. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está cancelando acá con el 931? Los aportes y contribuciones, que ¿qué son? Estos 8.247 era una deuda, ¿por qué? Por los aportes del empleado. Por estos aportes, ¿se acuerdan? Fíjense, por los 8.247. ¿Sí? ¿Y estos 15.000 de qué eran? El 31%. De las contribuciones patronales. ¿Fueron a la misma cuenta o no? Sí. ¿Y Sí. por qué? ¿Cómo se llama la cuenta? Aporte y contribuciones. Y contribuciones, exactamente. En este primer asiento hemos devengado solamente los aportes, pero los juntamos en la misma cuenta, en aportes y contribución a depositar. En este caso son los aportes. ¿Sí? Y acá, ¿qué son los que estamos devengando? Las contribuciones, estos 15.000 pesos son las contribuciones, ¿sí? Pero fíjense que se suman en la misma cuenta. Entonces, cuando el empleador deba pagar esos aportes y contribuciones a depositar, ¿sí? ¿Cuánto va a pagar? ¿8.000 solo, 15.000 solo o los dos? Los dos. Los dos puntos. Muy bien. ¿Y con qué lo paga? Nos dice. Con Banco Patagonia y cuenta corriente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, una pregunta, me quedé en la duda, ¿cuál sería el formulario 931? ¿A qué se le llama eso? No entendí muy bien. El formulario 931 es aquel formulario que junta ¿qué? Que junta ambas cuentas. Perdón, no sé qué junta los aportes y contribuciones. Exactamente, ¿sí? Los aportes, ¿quién los cubría? El empleado. ¿Sí? Pero
¿qué es lo que hace el empleador? Se lo quita de su sueldo, ¿sí? Pero ¿quién tiene ese dinero? El empleado. No, el empleador. El empleador, ¿sí? Entonces el empleador debe cubrir lo que le sacó al empleado, ¿sí? Que son estos aportes, y lo que le corresponde a él, ¿sí? Y entonces el 931 es los aportes, ¿sí? Que son lo que el empleador le sacó al empleado, ¿sí? Porque es parte del sueldo de él, pero que no lo tiene disponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo restamos y fíjense que es parte, no es parte del neto a cobrar, ¿verdad? Entonces el empleador debe juntar esto, ¿sí? Que se lo sacó de su recibo de sueldo y sumárselo a ¿qué? A las Contribuciones patronales. Entonces, fíjense, el 931, ¿qué va a tener? Los aportes del empleado más la contribución del empleador. Entonces, ese 931, ¿sí? Va a ser bueno, en este caso los 23.399,30 pesos, ¿sí? Entonces, este 931, ¿sí? Se va a representar en la cuenta aporte y contribuciones a depositar y que lo paga con el Banco Patagonia cuenta corriente. Entonces, fíjense, hemos hecho los primeros dos asientos que son ¿de qué? El sueldo del empleado. ¿Los qué? El devengamiento. El devengamiento, ¿sí? En el primer asiento, el devengamiento ¿de qué? Del empleado, de los aportes y contribuciones. De los aportes, de la cuota sindical, ¿y de qué más? Y del sueldo, ¿sí? En este primer asiento hemos hecho el devengamiento de los aportes, del sindicato y del sueldo. ¿Y qué más tenemos que registrar en otro asiento? ¿Qué otro devengamiento? El devengamiento de las contribuciones. De las contribuciones, exactamente, ¿sí? Realizado el devengamiento, ¿qué hemos tenido? Hemos generado una deuda, ¿verdad? Sí. Hemos generado una deuda por aportes, hemos generado una deuda por sindicato, hemos generado una deuda de sueldos y una deuda de contribuciones. ¿Y qué pasa el 5 de noviembre? De diciembre, perdón. ¿Qué pago de toda esa deuda? El sueldo del empleado. El sueldo, exactamente. ¿Sí? Y el 15, con el 931, ¿qué pago? Los aportes y las contribuciones. Los aportes y las contribuciones. ¿Y cuál es la única deuda que me falta pagar? El sindicato. ¿Y qué dice la consigna? A ver, chicos. El débito bancario también. Exactamente, entonces nos falta pagar la última deuda, que es el sindicato, ¿sí? Entonces tengo el sindicato que disminuye, ¿sí?
un pasivo que disminuye y un activo que disminuye con el Banco Patagonia cuenta corriente. Entonces, acá hemos hecho el devengamiento de todo esto, de los aportes, de la cuota sindical, del sueldo y las contribuciones. ¿Sí? Y acá hemos realizado el pago de todo ello. En el primer asiento, ¿solamente de qué? Sueldo. En el segundo asiento, ¿qué hemos cancelado? Los aportes y contribuciones. Y en el último asiento, ¿qué hemos cancelado? Los sindicatos. ¿Pueden ver cómo en primera instancia se genera el devengamiento y cómo luego se genera el pago? Sí, Con el profe. devengamiento se genera entonces el resultado negativo y el pasivo, ¿sí? Y luego del devengamiento se registra la cancelación de esa deuda, ¿sí? Con un activo, puede ser efectivo, puede ser Banco Patagonia cuenta corriente. ¿Con qué más creen que se le puede pagar? A ver, ¿Un cheque? con un cheque, ¿sí? Exactamente. ¿Se entiende, chicos? Hasta acá. Lo veo muy silencioso. Sí, profe, se entiende. Sí se entiende, profe. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Quiero que repasemos. Con el devengamiento, ¿qué devengamos? El sueldo del El sueldo. ¿Qué más? las contribuciones, Las contribuciones. ¿Qué más? nada más. Eso con el devengamiento. Y los Claro, aportes. dice. Y los aportes. ¿Y qué más? El sindicato. Muy bien, ¿sí? Entonces hemos generado el resultado negativo y el pasivo de esos conceptos, ¿sí? Ahora, esos conceptos, el pasivo de esos conceptos, ¿cuáles se agrupan en la misma cuenta? Los aportes y las contribuciones. Muy bien, correcto. Fíjense que el sueldo a pagar va por otra cuenta distinta y el sindicato también. Bien, y luego generamos el pago de esos pasivos, pero los aportes y las contribuciones estaban en... Una sola cuenta. Muy bien. A ver lo que por ahí no lo sigo en el chat. ¿Van bien? Kevin. Perfecto. Entonces, ejercicio número 2. Tenemos otra situación, pero ahora de la empresa San José. ¿Ya registraron todo? ¿Tienen todo anotado? Sí, profe. A ver, perfecto. Nos dice que la empresa San José debe liquidar los haberes del mes de octubre. Los meses de octubre, ¿cuándo se va a pagar? Chicos, a ver. Que se paga en noviembre. En noviembre. ¿Y cuándo se va a hacer el El devengamiento? último día de octubre. El último día es el cierre. ¿Qué información tenemos? El sueldo básico es 50.000. Horas extra, 4.000. Haberes no sujetos a aporte, 3.600. Tenemos todos los porcentajes de aportes, de jubilación, de obra social, de seguridad social y jubilación y pensiones, y de cuota sindical. Tenemos un embargo judicial de 7.500. Tenemos anticipos de sueldos, 9.000 pesos.
Y luego tenemos las contribuciones patronales de 31.000 pesos. ¿Cuáles son los conceptos nuevos que aparecieron? El embargo judicial y el anticipo. ¿Quién puede darme alguna definición o si conocen estos conceptos? El embargo judicial se realizaría como, por ejemplo, si es que el empleado tiene un juicio por pensión alimenticia, se embargaría esa parte del sueldo. Y los anticipos sería cuando piden un adelanto de sueldo. Entonces, ¿qué significa? ¿El embargo judicial es más dinero que recibe el empleado? Menos. No, menos. Justamente menos, ¿sí? Embargo, están diciendo que además de descontarle los aportes, se le va a descontar también de su sueldo, ¿sí? O sea, del neto a cobrar, 7.500 pesos. Es decir, que va a tener 7.000 pesos menos, ¿sí? En su neto a cobrar. ¿Se entiende? Sí. Y anticipo de sueldo, ¿qué significa? Cuando él pide un adelanto al empleador. Exactamente, entonces fíjese, en el recibo de sueldo también va a tener 9.500 pesos, ¿sí? Que son descontados del neto a cobrar. ¿Por qué no le voy a pagar esos 9.000 pesos? Porque, por ejemplo, a mediados de mes, él me pidió un adelanto de su sueldo, entonces le doy y a fin de mes, cuando se le va a pagar, se le descuenta ahí. Exactamente, correcto, chicos. ¿Sí? Entonces son dos conceptos que aparecen dentro del recibo de sueldo, ¿sí? Y que son tenidos en cuenta a los efectos de la determinación de ¿qué? Del salario neto a cobrar. Bien, ¿qué nos piden? Nos piden que realicemos las registraciones contables, ¿sí? De San José SRL. Nos pide que el día 7 de noviembre se abonan todos los pasivos registrados con débito de la cuenta corriente del Banco Macro. Y nos dice que generemos la variación patrimonial y el efecto en el patrimonio neto de cada una de las registraciones. A ver, ya vienen más o menos, ¿sí? Las condiciones para poder realizar. ¿Cuál es el primer asiento que se realiza? Sueldos y jornales como un resultado negativo. El devengamiento, ¿sí? El devengamiento. ¿Qué vamos a devengar en el primer asiento? El sueldo, Los sueldos, ¿qué más? los aportes. Los aportes, ¿qué más? Y la cuota sindical. La cuota sindical. Y el ojo, sueldo, acá aparecen estos dos nuevos conceptos. Sueldo adelanto de sueldo. Aparece el adelanto de sueldo y aparecen los embargos judiciales. Si les parece, les doy 5 minutitos. Me gustaría que ustedes hagan solo, porque cuando lo hacen solo, seguramente le va a quedar más firme los conocimientos. Entonces quiero que generen. Les doy 5 minutos, son las 19:26, 19:30. Compartimos el primer asiento del devengamiento de sueldo de la empresa San José. Hemos dicho que en los devengamientos, ¿qué aparecen? Los resultados y los pasivos. Muy bien, correcto.
Profe, en los porcentajes de los aportes, se retoma de los 41 o de los 50, 50, ¿verdad? Está muteado por las dudas. No se lo escucha, profe. Tiene el micrófono silenciado, profe. Recuerden que los aportes se calculaban sobre los haberes sujetos a aportes. ¿El sueldo básico es un haber sujeto a aporte? Sí, Sí, Muy bien. ¿Las horas extras son un haber sujeto a aporte? sí, sí, ¿Los haberes no sujetos a aportes se tienen en cuenta para calcular los aportes? no, Entonces, los aportes de jubilación, obra social, cuota sindical, ¿sobre qué valor lo van a calcular? ¿Sobre 50, sobre 54.000 o sobre 57.600? Sobre los 54. 50. ¿Sobre? 54. 54.000. Muy bien. ¿Cómo vienen con el asiento de devengamiento? Bien, profe. ¿Quién lo terminó? Es parte también de estos trabajos prácticos la identificación de la cuenta, ¿sí? Entonces tienen que tener la capacidad de determinar cuál es la cuenta a utilizar para cada devengamiento, ¿sí? Diferenciar bien entre la cuenta de resultado negativo y la cuenta de pasivo. Son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia que genera entre el resultado negativo y una de pasivo? ¿Qué dice al final de la cuenta? Si es un acción pasiva a pagar. dice a pagar o a depositar, ¿sí? A ver, Kevin, Brenda, Camila, Agustina, Víctor, que no los escucho por micrófono, ¿cómo vienen? Bueno, los chicos no están. ¿Lo pudieron terminar al asiento del devengamiento? Un minutito más y lo compartimos. ¿Les parece? ¿Qué es lo primero que tenemos que registrar, chicos? Sueldos y jornales. Sueldos y jornales. ¿Y qué es el sueldo y jornal? Un El sueldo, un resultado negativo por 54.000. ¿Por qué valor? 54.000. Fíjense que acá sumamos el sueldo y las horas extras, ¿sí? En una misma cuenta juntamos los conceptos, porque básicamente, ¿sí?
vamos a determinar en la misma cuenta el sueldo y jornal. Las horas extra son partes del sueldo y jornal que recibimos. ¿Bien? Sí. ¿Qué otro resultado negativo tenemos? El haber... Adicionales no los 3.000, remunerativos. El adicional no remunerativo, exactamente, por 3.600 pesos. ¿Sí? ¿Y ahora qué aparecen? los pasivos. Los pasivos que aumentan. Pasivos. ¿Cuál es el primer pasivo que aparece? Aporte y contribuciones depositadas. Acuérdense que la cuenta era por los dos, por aporte y contribuciones, pero en este caso, ¿qué va? Aporte. ¿Y cuáles eran los aportes? 9.180, A ver, no lo sé. ¿Cómo lo calcularon? sacando el porcentaje de los 54.000, el 11%, el 3%. A ver, el 11%, ¿qué más? Ya, Y 2 veces el 3%. y 2 veces el 3%. ¿Y cuánto le da eso? 9.180. 9.180. ¿A todos les da igual? Sí, profe. Muy Eso bien. al haber, ¿verdad? ¿Dónde va? ¿Al debe o al haber? Al haber. ¿Qué En el estamos haber. registrando? Un Pasivo que aumenta. pasivo, exactamente. ¿Qué otro pasivo también tenemos? Sindicato a pagar. La cuota se indica la depositar. ¿Y cuánto es eso? 1080. 1.080. 1080. ¿Hasta ahí lo hicieron igual? Sí, Sí, ¿Qué 1.080. más tenemos? Un pasivo que aumenta por el... Tipo de sueldo. por- ¿Qué más tenemos? el sueldo a pagar Pero para determinar el sueldo a pagar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? de los 54.000, restarle Embargo. lo embargo, De los Y lo ¿Cómo calcularon el embargo? sumando el embargo judicial y el adelanto de sueldo. ¿Cómo ¿Verdad? registro acá? 7.500. Ah, yo lo había puesto, lo sumé a los dos y daba 16.500 y el sueldo sería de 30.800. Pero acá tengo que registrar el pasivo, este embargo a depositar, ¿sí? Lo que pasa es que no puedes juntar el embargo judicial con un anticipo de sueldo. Que el chico ¿Y qué dijo pasa que- acá? ¿Qué nos falta? El anticipo del sueldo. Va a ser, lo sumé a los dos. Ya, Son dos cuentas diferentes, ¿sí? Claro. Fíjense, el embargo a depositar 7.500 y el anticipo de sueldo, ¿cuánto era que pidió? 9.000. Y en este caso, ¿qué es? Variación patrimonial voy a tener Un activo que disminuye. un activo que un activo que disminuye. Cuando le di, por ejemplo, si lo pidió el día 15 de octubre, el sueldo, ¿cómo hizo el anticipo? ¿Cómo registró el anticipo? Como un activo que aumenta. ¿Sí? Es un activo que aumenta. ¿Sí? ¿Y qué más tuve? Un activo que disminuye por ejemplo, La cuenta corriente. ¿sí? ¿Por qué valor? Por los 9.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el 15 de octubre, realicé el anticipo. Y en este caso, ¿qué estoy cancelando? Ese anticipo ya tengo un activo que disminuye. ¿Sí? ¿Y dónde se va a ver repercutido? En el sueldo a pagar que queda de 41. ¿Por qué? Porque ahora el sueldo a pagar va a tener 9.000 pesos menos que ya le pagué.
ya quedaría un sueldo pagar de 41.000. ¿Y cuánto va a quedar entonces? 30.840. 30.840. Muy bien. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, ¿Qué me profe. falta de vengar que no devengué? Las Las contribuciones contribuciones. patronales. ¿Y en qué cuenta van las contribuciones? Aporte y contribución a depositar. Contribución a depositar. Exactamente, que es coincidente con cuál. Con el aporte. Muy bien, usamos la misma cuenta. ¿Por qué valor? ¿Cómo calculamos eso? Sacando el 31% 16.740. ¿De qué? de 54.000. Muy bien, de los aportes sujetos, de los haberes sujetos a aportes, ¿sí? ¿Cuáles eran los haberes sujetos a aportes? Sueldos y jornales y las horas extras. Sueldos y jornales y las horas extras que van en la misma cuenta, ¿sí? El sueldo básico más las horas extras forman parte de mi sueldo y jornal, que es parte de el haber sujeto a aporte. Entonces el 31% de 54, ¿cuánto les da? 16.740. Muy bien, correcto. ¿Qué pasa el día 7 de noviembre? Día de mi cumpleaños, miren, justo. ¿Qué pasa el día 7 además de yo recibir regalos? ¿Qué voy a recibir? La Vayan liquidación al del punto sueldo. B. La liquidación del sueldo. Base se cancela todos los pasivos, digamos. El día 7 de noviembre todos los pasivos. ¿Cuáles son todos los pasivos? Los aportes, los sindicatos, Aparte el los sueldo sindicatos, y el embargo. pagar el embargo. ¿Y cómo lo pagamos? Con una cuenta Con corriente. débito bancario. Débito bancario. Te doy unos minutitos, así realizan el asiento y lo compartimos, ¿sí? ¿Quién tiene el asiento?
¿Alguien? A ver. Yo ya lo tengo, profe, pero no sé si está bien. ¿Qué es lo primero que pusiste? ¿Qué se van cancelando? Los pasivos, un pasivo que disminuye por aportes y contribuciones al depositar. Entonces tenemos un pasivo que disminuye, ¿sí? Por aporte y contribución a depositar. ¿Por cuánto disminuye ese aporte y contribución a depositar? Por 9.180. Por 25.920. ¿Nada más? 25.920, profe, porque tenemos que sumar los aportes y contribuciones que son 9.180, más los 16.740. Exactamente. Fíjense, chicos, ojo, les recomiendo realicen la mayorización, ¿sí? Para evitar que le quede algún pasivo sin cancelar. Fíjense que esta cuenta, ¿sí? Tuvo 2 registraciones. Entonces, la vamos a cancelar en su totalidad. Sueldo y jornales, ¿cuánto es lo que se cancela? 30.840. 30.840. Y después ¿Qué está otro pasivo tenemos? sindicato a depositar. Sindical. La cuota sindical. ¿Y qué más? El embargo. El embargo. ¿Y todo esto con qué lo pago? Con cuenta Banco Patagonia. Banco Con Banco Macro, cuenta corriente. Por un total de... Sumen los sueldos, los aportes y contribuciones, los embargos y el sindicato. Un total de 65.340. Devengamiento. Tercer asiento, pago. ¿Cómo lo habían registrado? ¿Les coincidió o no? Sí, profe, así. Yo me había olvidado de lo embargo, pero lo demás estaba bien. El embargo también es parte del pasivo, porque ¿qué pasó con el embargo? ¿Sí? Lo mismo que con los aportes, ¿sí? Claro. El empleador se lo quita de su sueldo, ¿sí? Entonces tiene 7.500 pesos que le sacó del sueldo, pero ¿se los queda el empleado o no? ¿El empleador, perdón, o no? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dárselo al que lo embargó. Pagar, al que ¿sí? lo embargó. ¿Y a través de qué lo va a pagar? De lo que habíamos visto. ¿Sí? De este formulario 931, que abarca aportes, contribuciones, ¿sí? Y en este caso, embargos también. ¿Entiende? Sí, ahora sí. Y ahora, ¿cuál es el costo? Nos pregunta, con los datos de este ejercicio, ¿cuál es el costo laboral para la empresa San José? ¿Cuál creen que sería el costo laboral de esta empresa? El costo laboral serían los sueldos y jornales más los aportes no remunerativos y las contribuciones patronales. ¿Y tenemos los datos de eso? Sí. Sí. ¿Aporte o las contribuciones? Las contribuciones patronales. ¿Los aportes de quiénes son?
Del empleado. del empleado. Y del empleador, ¿qué es? La Los contribución. 54.000 pesos, ¿sí? Que abarcaba los 50 del básico más Horas extra. los 4.000 de horas extra. Aportes no remunerativos, ¿cuántos eran? 3.600. 1.600. 3.600, que es parte del costo que se le paga, ¿no es cierto? Y de contribuciones, ¿cuánto teníamos? 16.740. ¿Qué era? ¿El 31% de qué? Del monto total del Del sueldo. sueldo básico. El haber, vamos a hablar con propiedad no remunerativo, perdón, el haber remunerativo, ¿sí? El haber sujeto a aporte. ¿Cuánto suma todo eso? $74.340. Entonces, ojo, si les preguntan cuánto es el costo laboral, ¿sí? ¿Qué no tienen que tener en cuenta? Los aportes. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Hemos visto sueldos y jornales. Hemos visto, fíjense en la opción 1 y en la opción 2, en el ejercicio 1 y el ejercicio 2, cómo estructuramos los asientos contables. Primero, ¿en qué? ¿Qué generábamos? Los devengamientos. Devengamiento. Entonces generábamos, ojo, el resultado negativo y el pasivo. ¿De qué? De los sueldos y jornales. ¿Y de qué más? ¿Y qué pasivo vamos a generar? Los aportes y las contribuciones. Los aportes, la cuota sindical y embargos, si es que tenemos. ¿Sí? ¿Y después del devengamiento, qué se realiza al mes siguiente? ¿El pago de qué? Cancelación de los pasivos, eso. El pago de los pasivos, ¿sí? Que fíjense, ojo, que tenemos que mayorizar, pagamos el pasivo que puede ser por el sueldo, por los aportes y contribuciones a depositar, por los embargos y por los sindicatos a depositar. ¿Bien? Y fíjense que para determinar si les preguntan el costo, tienen que separar lo que es aportes de lo que es contribuciones para cuantificar el costo laboral de la sociedad. Entonces, fíjense, hemos empezado viendo cómo está estructurado un recibo de sueldo. Entonces, fíjense ustedes, con un recibo de sueldo están capacitados a generar, ¿sí? El asiento contable determinando la variación patrimonial y el efecto en el patrimonio neto, primero en su devengamiento y luego en el pago, ¿sí? Y hemos visto cómo se denominan o cuáles son las cuentas a utilizar. El ejercicio 4, ¿sí? Que lo van a hacer en sus casas, van a analizar todas estas cuentas nuevas y quiero que indiquen la clasificación según su naturaleza, ¿sí? Que ya lo tienen, y las causas que originan débitos y créditos y el saldo habitual de cada una de ellas. ¿Dudas? Ninguna, profe. Chicos, nos vemos la clase siguiente donde vamos a ver, ¿sí? El aguinaldo, ¿sí? Entonces empiezan a averiguar, me gustaría que pongan en el foro qué significa para ustedes aguinaldo o el SAC, el sueldo anual complementario. ¿Sí? Entonces Bueno, van profe. a compartir lo que para ustedes, sin copiar la definición del RT o de qué significa para ustedes aguinaldo. ¿Sí?
Bien, profe, muchas gracias. Con eso estaríamos por hoy. Nos vemos la próxima clase del día jueves. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Chao, profe.